Bueno, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy y vamos a orar, hermanos, para comenzar, si les parece. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento. Queremos agradecerte por esta noche. Queremos darte gracias, Señor, por el privilegio de permitirnos reunir, que estemos aquí hoy, Señor, reunidos y que podamos estar disfrutando, Señor, de este mensaje, de tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos guíes con el poder del Espíritu Santo, Señor, que sea hecha tu perfecta voluntad en esta noche, en todo lo que vamos a hacer y decir, Padre, que tu Espíritu nos dirija. Quiero pedirte, Señor, humildemente que tomes control de mi mente, Señor, de todo nuestro ser interior, espíritu, alma y cuerpo, para que podamos decir y hacer únicamente, Señor, lo que tú quieras que se diga y que se haga. Padre, de la misma manera que tú hiciste los días antes, Señor, de subir a la presencia del Padre, que dice la Escritura que tú le abriste los ojos a los discípulos, a la ley, para que ellos pudieran ver desde Moisés hasta los profetas quién eras tú. Hoy queremos pedirte, Dios, por favor, que con el poder de tu Espíritu Santo tú nos guíes, Señor. Padre, y que nos abras el entendimiento para poder ver, Señor, no solamente algo particular el día de hoy, sino, Señor, ver el marco amplio de lo que tú has hecho, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Glorificamos tu nombre y te decimos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hiciste en ese madero. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Hoy glorificamos tu nombre, Padre, y te pedimos, Señor, que te lleves cualquier distracción para que podamos estar atentos a lo que tu Espíritu Santo quiera hacer. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por asistir y por conectarse a este estudio y a este tema que vamos a estar compartiendo en esta noche. Como les comentamos hace 8 días, el Señor puso en nuestro corazón compartir sobre este tema y lo vamos a estar haciendo en etapas. Hoy tenemos la segunda etapa, si Dios lo permite, de hoy en 8. Y vamos a ver la otra y luego el 31 de mayo vamos a tener la otra entrega para después tener otra serie en la cual vamos a seguir compartiendo alrededor de este tema. Como vimos hace 8 días, vimos un poco hacia 10,000 pies de altura lo que son las santas convocaciones. Aprendimos lo que es el calendario que tenemos nosotros hoy en día. Hicimos una relación del calendario, lo que se llama el calendario gregoriano, que es el que nosotros utilizamos, versus el calendario bíblico o el calendario judío. Aprendimos también que hay 2 estructuras dentro del calendario judío y que los meses que tiene, pues básicamente apuntan a esas 2 estructuras. Tenemos un calendario sagrado religioso y tenemos también un calendario civil. Así como tenemos nosotros pues un año fiscal y tenemos el año calendario, en Israel también se maneja esto. El 7º mes, pues básicamente en la simbología bíblica es el mes que da inicio a todas las festividades mayores y a partir de ahí todas las demás van siguiendo el mismo hilo, ¿verdad? Son 7 fiestas, están distribuidas a lo largo del año, tienen una paridad con las estaciones agriculturales. Y básicamente lo que el Señor hizo por medio de esto fue pues darle a Israel un marco de acción, pero también un acercamiento a conceptos, a ideas, para que ellos pudiesen comprender desde una perspectiva muchísimo más amplia pues quién es el Señor. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días. Esta es la agenda que tenemos el día de hoy. Vamos a tener una pequeña introducción sobre ese tema y un repaso. Vamos a ver luego historia alrededor del tema que nos compete hoy, que es Pascua o Pesach. Vamos a ver también cuáles fueron las instrucciones generales que Dios les dio, cómo se vivió esta santa convocación en los tiempos en los cuales estuvo el templo. Cuando el templo pues claramente fueron atacados los israelitas y ya no había, pues hubo variaciones en esta dinámica hasta que llegó Cristo. Entonces vamos a hacer un pequeño acercamiento a esto también. Luego vamos a revisar el Israel histórico de la mano con Pascua, es decir, qué significó para ellos y cómo se vivió esto a lo largo de los siglos. Para luego pasar a las partes más importantes, que es el significado de Pascua o de Pesach en nosotros y la aplicación personal. Entonces, viendo un poco lo que son las santas convocaciones, decíamos hace
hace 8 días que las santas convocaciones pues básicamente dibujan el plan de redención de Dios. Si pensamos en un mapa, es decir, cuando Dios se acerca al pueblo de Israel, Él básicamente les da una hoja de ruta. Y esta hoja pues lo que dibujaba eran estaciones en las cuales Dios iba a tener un acercamiento al pueblo de Él, y el pueblo iba a tener una respuesta hacia el Señor también. El punto de partida en esa hoja de ruta pues básicamente fue Pascua, fue Pesach, fue ahí donde el Señor comenzó a trabajar con el pueblo de Israel y trajo liberación, lo sacó de una esclavitud, pero eso no era todo. Eso fue simplemente el punto de partida de algo que Dios iba a constituir con el pueblo, pero que ya el Señor se lo había anunciado siglos antes a Abraham, cuando el Señor concerta el pacto con Abraham. Recordemos a inicio de año el mensaje que compartíamos acerca de la trayectoria de la bendición. Hablábamos cómo Dios le da a Abraham este pacto, y Dios luego ratifica este pacto de diferentes maneras, no solamente con Abraham, sino también con su descendencia. El pacto evoluciona, sin embargo, cuando Israel ingresa en Egipto, pasan 400 años y ese pueblo comienza a asimilar las cosas de su entorno, el lugar en el cual vivían, las costumbres, y 400 años de esclavitud literal llegaron a hacer que Israel pues por poco fuese asimilado, ¿verdad? Fueron constantemente obviamente bombardeados por el entorno en el cual ellos estaban. Perdieron en muchos sentidos lo poco que tenían de una identidad en Dios. Ellos sabían que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob les había hablado, que era el Dios de sus ancestros, pero su realidad era una esclavitud. Ahí era donde Israel se encontraba. Pero el Dios que nosotros tenemos no se olvida de los pactos y de las promesas que Él ha hecho con nosotros. Y aunque pasaron 400 años que Dios le anticipó a Abraham que iban a estar, Dios comienza a moverse de una manera impresionante para sacar a su pueblo de esa esclavitud en la cual ellos se encontraban. Entonces las santas convocaciones, lo primero que tenemos que tener presente es que dibujan una hoja de ruta, un plan de redención a nivel macro, el cual nosotros tenemos que entender. La palabra de Dios nos dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre de Dios en justicia. Y también nos dice en Corintios que las cosas que fueron escritas con respecto en la historia de Israel para nosotros lo son. Dibujan realidades espirituales, sombras, escenarios simbólicos y proféticos que Cristo vino a cumplir. Y que esto lo vamos a ver un poco más adelante también en la enseñanza. Hablábamos que son 7 fiestas, y como predicábamos hace 15 días hablando de la semana 70 de Daniel, el número 7 es muy simbólico. Dios comienza a trabajar la primer fiesta en el mes número 7 del calendario civil, que viene a ser en el calendario religioso el número 1, el punto de partida. A los 7 días Dios les entrega a ellos un día de reposo. Dios comienza a constituir toda esta estructura espiritual para que ellos se relacionen con Dios. Al 7º mes, como mencionábamos antes, pues comienza toda esta actividad. Luego también les había dado otra estructura de tiempo, que era las 7 semanas de 7 años, al cabo de las cuales, siendo 49, pues tenían el año del jubileo, que nos habla de redención. Y cuando el ángel Gabriel se acerca a hablarle a Daniel y le dice que 70 semanas han sido terminadas, pues todo eso que hemos visto en estas prédicas recientes de Daniel, estos escenarios escatológicos, tienen un acople con esta estructura de tiempos que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y por esta razón es que es importante que nosotros las entendamos, porque son cosas que se hablan desde un origen, desde una raíz cultural, lingüística, espiritual, y el saber nosotros esto nos ayuda pues a abrir el entendimiento a las cosas que Dios hizo en tiempos de Daniel, que dijo a través de Cristo y que está haciendo hoy y que va a hacer también. Israel, como lo hemos predicado en otras ocasiones, venía a ser básicamente el contenedor de los propósitos de Dios, el garante de la palabra. Ellos tenían que vivir de acuerdo a todas estas normas que el Señor les había entregado. Entonces Dios les entrega a ellos 7 ciclos, 7 tiempos, ¿verdad? Las segmenta y ellos tenían que vivirlas. Era una enseñanza recurrente, la cual a lo largo del año pues tenían que experimentar cada una de ellas, al punto que inclusive Israel tenía que sacar tiempo dedicado, tiempo específico para vivir cada una de estas fiestas. El Señor les decía que se abstuvieran de hacer ciertas labores
para que a la hora de ellos llegar pues básicamente el día de la convocación, estuvieran atentos, dispuestos a todo lo que el Señor iba a hacer, lo que les iba a transmitir en esos escenarios en los cuales ellos se encontraban. Entonces, si vemos acá, en el margen superior derecho tenemos Pascua como un punto de partida, ¿verdad? Seguido de Pascua seguía panes sin levadura, luego venía primeros frutos, luego venía Pentecostés, luego trompetas, luego expiación y tabernáculos. Como explicábamos hace 8 días, las primeras 4 fiestas en Cristo ya se cumplieron. Es decir, Pascua, o conocida también como Pesach, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, conocido también como Shavuot, esto en Cristo ya fue una realidad. Las siguientes 3 fiestas, o la última triada, porque si notan tenemos aquí, están estructuradas de esa manera, son 2 triadas, y la del medio, que es Pentecostés, queda pues justamente así, ¿verdad? En el medio de ellas. Las primeras 3 son Pesach, panes sin levadura y primeros frutos, y la última triada es trompetas, expiación y tabernáculos. Estas 3 fiestas se van a cumplir en la segunda venida del Maestro. Cuando Él venga por nosotros, pues Él va a establecer su tabernáculo en la tierra y va a ser pues lo que sigue después de la semana 70 cuando nosotros estemos con Él. Cada semana le transmitía al pueblo, cada fiesta le transmitía al pueblo una enseñanza que, como decía antes, pues es recurrente. Ellos año tras año lo iban haciendo, y conforme las generaciones se renovaban, el Señor les había dado a ellos un mandamiento de que tenían que enseñarla a los hijos de sus hijos para que aprendieran del Señor, para que le conocieran, ¿verdad? Cristo mismo en estas fiestas es el autor, Él es la sustancia de las fiestas. Como vamos a ver hoy en el libro en el tema de Pesach, que es impresionante la relación y cómo Cristo vivió cada una de estas cosas en carne propia y las transmite hoy a nosotros. Y el comprender la fiesta desde el marco histórico, cultural, nos ayuda a nosotros a entender cosas que se dijeron y cosas que el Señor va a hacer. A esto es a lo que la palabra de Dios se refiere como las sombras de la ley. Cristo mismo es la esencia, el que dibuja estas sombras en la palabra del Señor, ¿no? Bien, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos las santas convocaciones? Veíamos hace 8 días 2 textos claves para entender esto. Uno de ellos es Génesis 1:24, que lo leo para ustedes. Dice: luego Dios dijo que haya lumbreras en la bóveda celeste, para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Y Levítico 23, que es uno de los textos más importantes para hablar de los tiempos bíblicos, dice lo siguiente: habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas. Pasamos al versículo 4 y dice lo siguiente: las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fechas señaladas, son las siguientes. Si tomamos esos 2 textos que acabamos de ver, Génesis 1:24 y Levítico 23, hay 2 frases que son claves para referirse a tiempos en la Biblia. Una, Mikra Kodesh, o santas convocaciones. Kodesh tiene que ver con santas, ¿verdad? Y Mikra tiene que ver con la convocación. A la idea que apunta esta palabra del hebreo es a un ensayo, y una analogía que se puede utilizar de esto es una prueba de vestido. Básicamente lo que Dios hizo a través de los años con Israel en celebrar estas santas convocaciones era irles preparando, era un ensayo para que cuando Israel le fuese presentado el Mesías, pues lo pudieran conocer. Claramente sabemos que en la historia, y aún así estaba también profetizado, muchos no lo pudieron reconocer, pero muchos sí. Y también viene un tiempo de redención en el cual, justamente en Yom Kippur, pues el Israel, llamémosle la parte ortodoxa hoy que todavía le niega, va a reconocer al Mesías, ¿verdad? Las santas convocaciones tenían y tienen entonces el objetivo de preparar al pueblo en una serie de enseñanzas, de realidades, para que ellos reconozcan quién es el Mesías y qué es lo que hace Él para ellos. Son ilustraciones, son símbolos que nos ayudan a nosotros a comprender las cosas que el Señor hace. La otra palabra importante que veíamos antes, que está en Génesis, es Moed.
Moed en la Biblia, como veíamos Génesis 1:24, es un tiempo específico, es un tiempo señalado en la agenda de Dios para Él acercarse al pueblo, para reunirse con ellos. Es importante que se le llame a esto como lo que es, porque muchas veces cuando uno escucha hablar de las fiestas bíblicas, las personas inmediatamente tienden a asociarlo con cosas judías. Y dicen las fiestas judías, y el escenario que se dibuja en la cabeza de muchos es un lugar en el cual hay un montón de personas reunidas comiendo, judíos específicamente. Como veíamos antes en Levítico 23:4, vuelvo aquí otra vez para que lo veamos, cuando el Señor habla con Moisés, Él le dice lo siguiente: estas son mis fiestas, estas son las santas convocaciones que van a celebrar. Quiere decir que el tema no es exclusivamente, culturalmente hablando, israelita, es algo que Dios había establecido y que en Cristo todavía está abierto, ¿verdad? Hay 3 fiestas que tienen que cumplirse y que tienen una simbología abierta a todo aquel que reciba al Mesías como Salvador. Aún en el antiguo pacto, como vamos a ver más adelante cuando entremos en Pesach puntualmente, los extranjeros podían celebrar la Pascua o el Pesach. El tema es que ellos tenían que circuncidarse, y eso apunta a la realidad de los gentiles, de nosotros, en la comunidad internacional, cuando nuestro corazón es circuncidado a la hora de acercarnos al Señor. La idea que esto transmite es que solamente la gente que es parte del pacto, los que han aceptado al Señor, son los que pueden no solamente recibir las bendiciones que esto conlleva, sino lo que viene desde atrás. ¿A qué me refiero desde atrás? Al pacto de Abraham hacia nosotros, ¿verdad? Volviendo entonces aquí, hablando de la importancia de las santas convocaciones, conocer los tiempos de Dios y el calendario bíblico nos ayuda a nosotros a comprender el plan macro de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, pues muchas veces de pronto no hay como una hoja de ruta, como decía antes, ¿verdad? Como un 1, 2, 3 de las cosas que tenemos que hacer para ir conociendo a Dios. Y si bien Dios va trabajando en nosotros de manera personal y hay aspectos en los cuales Él va a ser muy específico y va haciendo según lo que necesitamos, hay bien plasmada en la palabra una estructura que nos muestra cómo Dios nos redime, cómo el Señor nos santifica, cómo Dios entrega su poder a nosotros y nos hace entrar en paz de relaciones con Él. Esa estructura la dibuja muy bien las santas convocaciones y la obra de Cristo. Por eso el entenderlas desde esta perspectiva nos ayuda a ver también lo que Dios está haciendo en nosotros a nivel personal. Y a nivel mundial, los tiempos también han marcado y marcarán históricamente al mundo. Hay acontecimientos históricos que se dieron totalmente alineados con los tiempos bíblicos en la palabra. Y los entendidos en los tiempos pueden detectarlos, pueden entender lo que está pasando allá afuera y también lo más importante de esto, pues cómo responder en oración y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De hecho, de esto vamos a estar hablando en 15 días cuando continuemos con los capítulos siguientes de Daniel. Cuando se habla que los entendidos resplandecerán como las estrellas, lo que está hablando es de la gente del pacto, la gente que conoce a su Dios. Ese es el pueblo que se esforzará y actuará, nos dice la palabra. Es importante que nosotros tengamos entonces un acercamiento a la Escritura, no con ojos occidentales necesariamente, sino con los ojos de la cultura en la cual se escribió esto, con ojos judíos, que podamos ver lo que ellos dijeron en su contexto para poder nosotros extraer las verdades a nuestro día, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda para poder hacer esa relación y parte de eso es esto que estamos haciendo acá. Saber cómo aplica cada una de esas verdades a nosotros hoy, ¿verdad? Es parte de la relevancia que tiene el conocer este tema. Debemos aprender a conocer cómo Dios nos guía, o sea, es decir, el Señor en las santas convocaciones, como vamos a ver hoy y vimos hace 8 días, Él establece un punto de partida, que es Pascua, y luego lleva al pueblo a través de esta secuencia, y cada una de estas fiestas va poniendo, pongámosle un sello en el espíritu, en la mente, en el alma del individuo, para que ellos aprendan quién es su Dios. Dios transmite una esencia a través de cada una de estas cosas. Dios lo hace en orden. Él no les dio el Espíritu Santo cuando lo sacó inmediatamente, sino que Él primero trajo libertad y después fue haciendo otras cosas. Dios trabaja de una manera estructurada y establece un tiempo para cada una de las cosas. Este cuadrito que vimos hace 8 días nos ilustra de una manera muy comprensiva,
cómo Dios va trabajando. Si vemos en la primera columna tenemos las tres grandes etapas o tres grandes movimientos de cómo Dios está trabajando y va a ser con la humanidad. Lo primero tiene que ver con el rescate, la segunda etapa, estoy en la primera columna, tiene que ver con establecimiento y la tercera con reunión. Por reunión nos referimos al arrebatamiento, ¿verdad? La segunda columna nos lista cada una de las santas convocaciones. Entonces tenemos la primera que es Pesaj o Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, también conocida como Shavuot en hebreo. Aquí escribí trabajo de campo, a eso nos referimos con la obra de la iglesia hoy en día y la cosecha, es decir, el evangelio. Trompetas, día del perdón y tabernáculos, también conocido como Sukkot. Cada una de estas fiestas se encuentra en la escritura, Levítico 23 las lista, en estos versículos que están acá. Hay un mes bíblico con el cual obviamente coinciden y tienen un significado para el individuo, ¿verdad? Tienen que ver con la redención del alma, Pesaj. Panes sin levadura tiene que ver con remoción del pecado y santificación también. Primeros frutos nos habla de la resurrección del Salvador. Pentecostés tiene que ver con la redención del cuerpo y el poder de Dios. El trabajo de campo, es como decía antes, la obra de la iglesia. Trompetas se refiere al arrebatamiento. Entonces, cuando usted ha leído en Primera de Tesalonicenses que dice, y a la final trompeta, seremos arrebatados juntamente con ellos, bueno, aquí está hablando justamente del arrebatamiento relacionándolo con una santa convocación. Y esto nos ayuda a nosotros a ver pues ese orden de cómo Dios está haciendo las cosas. Y después de aquí las etapas que van a seguir. La regeneración de Israel y el reinado del Mesías. Cada una de estas fiestas tiene una presencia en el Nuevo Testamento que lo vamos a ver en semanas más adelante y el resultado de esto. Este cuadrito lo quise poner aquí como para que tengamos una vista así a 10,000 pies de altura de cómo este tema está mapeado en la palabra, lo que el Señor hace en nosotros, cómo se ha cumplido y una relación con los tiempos, ¿verdad? Veamos ahora puntualmente a qué nos referimos con Pascua o Pesaj. Hay un mensaje que recorre Pascua desde el Israel histórico hasta nuestros días. Ese mensaje es de la esclavitud a la libertad, que es justamente lo que el Señor hace con nosotros. Entonces, vamos a ver Levítico capítulo 23, versículo 4. Este es uno de los textos claves, pero también de Pesaj podemos encontrar en los otros versículos que he puesto acá, Números 28 y 29, los dos capítulos, y Deuteronomio capítulo 16. Levítico 23, versículo 4 es el que voy a leer. Dice de la siguiente manera: las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fechas señaladas son las siguientes. El día 14 del mes primero, entre la tarde y la noche, será la Pascua del Señor. Comentábamos hace 8 días que así como el calendario que nosotros tenemos se llama el calendario gregoriano y tiene una estructura, el calendario bíblico tiene otra, ¿verdad? Son meses diferentes. El calendario gregoriano se guía por el sol y el calendario bíblico se guía por la luna. Es un calendario lunar. Conforme las fases de la luna evolucionan a lo largo del mes, así mismo el calendario bíblico lo hace. El día en el calendario gregoriano empieza a las 12 de medianoche, en el calendario bíblico empieza a las 6 de la tarde. Por eso a la hora de leer esto acá nos dice entre la tarde y la noche será la Pascua del Señor. El día 14 quiere decir que a las 6 de la tarde, así como estamos iniciando hoy a las 6 de la tarde, hoy que tenemos, pues justamente hoy acaba de dar inicio hace 20 minutos en el tiempo bíblico Pesaj, ¿no? ¿Y a qué apunta esto? Bueno, hace más de 2020 años el Señor estaba siendo crucificado, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzó a desenvolverse una serie de eventos importantísimos, hace 2020 años, pero hace aproximadamente 3500 esto tuvo un impacto a nivel histórico para el pueblo de Israel. Pero veamos un poquito entonces lo que es la historia, para poder ir evolucionando de la historia hacia Cristo y luego conectarlo con nosotros. ¿Cuándo se dio esto? Bueno, mencionábamos que Pesaj básicamente es una de las primeras fiestas, es una fiesta de peregrinaje. Y cuando hablamos que es una fiesta de peregrinaje, a lo que nos referimos básicamente es que los hombres puntualmente tenían que recorrer desde donde ellos estuvieran, ir hacia Israel, ¿verdad? Tenían que hacer un recorrido. Y ese recorrido, pues obviamente, dependiendo del lugar en donde ellos estuvieran, tomaba varios días, ¿verdad?
La fiesta de Pesach como tal decimos que es de carácter fundamental. ¿A qué nos referimos con que sea de carácter fundamental? Bueno, que es ese punto de partida y que también establece algo. ¿Qué establece? Bueno, establece una liberación, establece la salida de un pueblo que, como vamos a ver en minutos más adelante, básicamente no era nadie, era un grupo de esclavos que estaban siendo oprimidos en un lugar, pero esos esclavos que estaban allí tenían una promesa de parte del Señor. Pesach entonces es el punto de partida de las siguientes fiestas que vamos a ver. Como leíamos, ocurre el 14 de Nisan, que es básicamente entre marzo y abril, nuestros meses. ¿Y qué significa? Bueno, nosotros escuchamos la palabra Pascua, la palabra hebrea es Pesach, pero ¿qué significa Pesach? Pesach significa pasar por alto, es decir, pues podemos imaginarnos como un salto de obstáculos, ¿verdad? Cuando van corriendo los atletas y se brincan algo, es exactamente eso, pasar por alto, un salto. ¿Pero un salto de qué? Vamos a ver ahorita a qué nos referimos con un salto, ¿verdad? Durante este tiempo en Pesach, pues básicamente se celebraba la cosecha de la cebada en el tiempo de Nisan, y eso tiene una relación para nosotros con que los campos ya listos están, cuando lo hemos escuchado, ¿verdad? Justamente tiene que ver con esto, ¿verdad? Decíamos que los incircuncisos no podían entrar porque básicamente la circuncisión para ellos pues era la señal del pacto, ¿verdad? El primer Pesach, entonces, ¿cuándo ocurrió? Como decíamos, fue hace aproximadamente 3.500 años, y fue un punto en el cual el Señor se aproxima a Israel, a un pueblo que era nómada hasta ese entonces, a un pueblo que se le había prometido una tierra, pero que estaba en una esclavitud. Dios se acerca a Israel, llama a Moisés y entonces le da esta encomienda de ir a hablarle a Faraón, ir a hablarle al pueblo y darle una orden al Faraón diciéndole que deje salir al pueblo. Y mientras hablo esto, quiero que lo vayamos relacionando con la forma en la cual Dios trabaja en nosotros, ¿verdad? De la misma manera que el Señor envió a Moisés y a Aarón a hablarle a Faraón y darle una orden de salida, así mismo Dios manda a su Espíritu Santo y nos habla a nosotros y levanta personas para hablarnos. Pero hay una obra de retención, de la cual vamos a hablar más adelante, que el enemigo tiene para que las almas no sean libres. Y cuando se levantan cosas en los tiempos, cuando se levantan crisis, cuando se levantan plagas, como lo vamos a ver más adelante, los entendidos pueden darse cuenta que hay algo que Dios está haciendo. Y nosotros como iglesia tenemos que saber discernir todo esto que se está moviendo allá afuera para poder, de parte del Señor, saber nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, Dios envía a Moisés para que le hable al pueblo y para que le hable al faraón para que salgan de ahí, ¿verdad? Este primer Pesach fue el punto en el cual Dios saca a este pueblo de nómadas y los lleva, ¿verdad?, a través de un recorrido en el desierto al lugar en el cual Él quería que ellos estuvieran. Recordemos que el faraón no accede de primera entrada. El faraón, de hecho, Dios tiene que enviar estas plagas para que él los deje ir. Y la última plaga pues es fatal, ¿verdad? Pero para que esas plagas no los tocaran y principalmente la última plaga no hiciese un efecto en los israelitas, Él les dio a ellos ciertas instrucciones. Y esas instrucciones las podemos ver en Éxodo capítulo 12. Vamos a leerlo, Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 14. Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 14. Si gustan lo van buscando. Yo lo voy a leer aquí. Voy a leerlo de la Reina Valera contemporánea. Éxodo capítulo 12, versículo 1 dice: El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: Este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia. Quiero que noten algo, voy a abrir un paréntesis aquí. Les dijo el día 10 de este mes. Recordemos que hace unos minutos dijimos que Pesach se celebra el 14 y más adelante vamos a ver por qué lo tenían que escoger el 10. El día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho, de 1 año y sin ningún defecto.
y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda ni ser cocida en agua, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada al cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Debe comer el cordero vestidos y calzados, y con el bordón en la mano, y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación como fiesta solemne en honor del Señor. Es un estatuto perpetuo que deben celebrar. Entonces, ¿qué les estaba hablando Dios aquí? Lo primero que podemos notar es que Él les dice una fecha. Les dice que el 10 tenían que tener el cordero y que el 14 tenían que ejecutarlo. Pero hay 5 días, hay un plazo. ¿Qué tenían que hacer en esos 5 días? Bueno, ellos tenían que traerlo. Los sacerdotes tenían, o las personas que estaban al cargo en ese momento, más adelante iban a estar los sacerdotes, cuando Dios llama a los levitas, en ese momento Dios da las instrucciones, pero para ese punto también aplicaba. ¿Qué tenían que hacer? Ver que no tuvieran ninguna falta. Ellos tomaban, lo sacrificaban y ponían una marca, como lo podemos ver en esta imagen, de sangre sobre el marco de la puerta, lo que se dice, o a veces se habla como el dintel, ¿verdad? El marco de la puerta. Tenían que poner una marca de sangre y el proceso lo realizaban aproximadamente como a las 3 de la tarde. Luego iban cenando y a las 6 p.m. pues básicamente ya tenían pues todo listo, ¿verdad? El cordero lo asaban, hay versiones que dicen rostizado, el punto es que tenía que quedar consumido, no podía quedar nada para el otro día, tampoco podían quebrarle huesos, tenían que abrirlo pero no podían quebrarle nada, ¿verdad? Simplemente hacer todo el proceso. Cuando la gente estaba dentro de la casa, ¿qué pasaba entonces? Pues ellos tenían que creer por fe que esa sangre en la puerta los iba a proteger. De la misma manera que nosotros, cuando aceptamos al Cordero y venimos al reino del Señor, creemos en la obra que Él ha hecho por nosotros. Ellos por fe adentro de esa casa pues eran salvos a través de la fe, ¿verdad? Y la sangre de ese Cordero que estaba allí. ¿Qué era lo que iba a acontecer? Dice que el ángel de la muerte iba a pasar. Y cuando pasaba, era una mortandad lo que traía, ¿verdad? Iba a tocar a todos los primogénitos, hasta los animales iban a enfermar, iban a morir. Pero si el pueblo acataba esta instrucción, entonces a ellos no los iba a tocar. Este fue el primer Pesach histórico, Pascua, que definió lo que era la nación de Israel. Después de esto, ¿qué hubo? Pues hubo las plagas, cuando el Señor dice que Él ejecutó sentencias contra los dioses de Egipto. Ya vamos a ver un poco más adelante a qué se refería. Pero básicamente Dios le estaba demostrando a la primer potencia mundial de aquel entonces, que era Egipto, que no eran nada delante de Dios, que Él era el Todopoderoso y cada una de las plagas apuntaba a un dios egipcio. Los egipcios tenían pues cantidad, ellos eran politeístas o son politeístas, cantidad de dioses, y el último por excelencia es el gobierno del hombre, el gobierno humano, el primogénito. Y Dios, de hecho, se creía que el faraón era Dios, y al tocar Dios al mismo primogénito del faraón les estaba dando una dosis de ubicanol, podríamos decir, ¿verdad? Mostrándoles el poder de él, que era muchísimo más grande que cualquier otra cosa. El punto aquí, aunque esto es un efecto colateral y Dios estaba ejecutando un juicio en el mundo, el punto es lo que Dios está haciendo a través de Pesach con el pueblo. Ese fue el primer Pesach. Dios no los continuó sacando de un Egipto físico, pero conforme ya ellos habían salido y estaban establecidos en su tierra, que les tomó 40 años por su desobediencia, pero cuando entraron las siguientes Pascuas y Pesas, pues no tenían que emigrar, ¿verdad? No tenían que
que poner la sangre en las puertas de la casa, lo tenían que celebrar. Y ahí tenían una observancia pues distinta, ¿verdad? Que era lo que pasaba, ya eran tiempos del templo, cuando se construye el primer templo y los subsecuentes también. ¿Qué era lo que acontecía? Entonces era este peregrinaje en la cual tres de las 7 fiestas, Pesach siendo una de ellas, los hombres tenían que ir, ¿verdad? La gente por lo general iba en caravanas y había líderes que dirigían estos grupos, ¿verdad? Y cuando leemos en Jeremías 31:6 que dice lo siguiente: vamos arriba, subamos a Sión, al monte del Señor nuestro Dios, ese era uno de los cantos que ellos llevaban. Los salmos del 113 al 118 justamente eran este tipo de salmos que ellos usaban para ir cantando cuando se hacían estas caravanas. Los hombres iban armados y había peligros también en el camino. ¿Por qué razón? Porque la gente sabía que ellos iban con dinero. Muchas veces en los primeros años lo que hacían era que las personas seleccionaban días antes el cordero, tal cual las indicaciones, e iban de camino hacia ese lugar. Con el paso del tiempo y conforme la gente fue aumentando, nos comenta puntualmente Josefo, un historiador muy bueno, les recomiendo si quieren leer de él, Josefo, que ya para los días de Jesús habían caravanas y llegaban aproximadamente 250,000 personas. Entonces lo que se hizo fue establecer un sistema en el cual los levitas criaban corderos para que las personas llegaran y los pudiesen comprar. Cuando llegaban ahí, se preparaban también baños y había toda una logística alrededor de esto, muy similar a lo que leemos en Hechos cuando dice que cuando el Espíritu Santo se derrama había una cantidad de gente impresionante, pues era justamente una de esas fiestas de peregrinación. Eso mismo pasaba en Pesach. Entonces, en tiempos del templo, Pascua o Pesach se celebraba de esa manera. Las personas iban, llevaban un cordero para entonces hacer pues lo que tenían que hacer, ¿verdad? Pero hay algo bien interesante que ocurre aquí, y es que Israel, como mencionaba antes, cuando ellos estaban en Egipto, básicamente eran una tribu de esclavos, ¿verdad? Ellos no tenían identidad. Si bien Dios le había hablado a Abraham y luego continuó con Isaac y con Jacob y le había dicho: yo soy el Señor tu Dios, y le dio todos esos pactos, le dio ese pacto impresionante, como lo predicábamos a inicio de año, y los componentes de ese pacto. Cuando Israel ingresa en Egipto, básicamente comienza a ser asimilado. O sea, recordemos que Dios les entrega a ellos la ley cuando los saca de Egipto. Cuando ellos estaban ahí, Israel comenzó a adoptar pues todas las filosofías, la manera de pensar, los ídolos y todo lo que había en Egipto. Eso comenzó a permearlo, al punto que inclusive uno de los profetas, creo que es Jeremías, dice que ellos no llevaron el tabernáculo de Dios, sino el tabernáculo de Moloch, dice, y la estrella de Renfán. Lo que está hablando es que Israel, aunque salió del Egipto físico, el Egipto espiritual iba todavía dentro de ellos, y Dios lo sabía. Por eso cuando iban en el desierto y no más habiendo comenzado su travesía, se les ocurrió a algunos de ellos decir: mejor nos devolvemos a Egipto, porque aunque sea ya comíamos ajos. Estaban tan esclavizados física y mentalmente y espiritualmente hablando, que entonces Dios, sabiendo esto, no solo los saca por medio de Pesach, sino que Él también establece esta seguidilla de fiestas, las cuales iba a comenzar Él a sellar en el espíritu de ellos y en sus mentes quién es Dios. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Cuando el Señor viene y nos llama, ¿verdad? Que Él no nos quita todo de una sola vez. O sea, Él viene y hace una gran obra el día que le entregamos nuestra vida al Señor. Pero después de ahí el Espíritu Santo comienza a imprimir todas estas realidades espirituales en nosotros. Y por eso es importante que las conozcamos, para que podamos conectar los puntos y darnos cuenta de lo que Dios está haciendo con nosotros. Israel no tenía identidad. Israel, como decíamos antes, era básicamente un grupo de esclavos que estaban allá. Y cuando el Señor envía las plagas a Egipto, pues básicamente lo que estaba haciendo era hablándole a Pedro para que escuche a Juan, o dicho en otras palabras, hablándole a Egipto y mostrándole a Israel también quién era Dios. ¿Cómo? Cuando Dios envía las plagas, cada una de esas plagas iba dirigida a un ídolo egipcio, al ídolo de las ranas, al Nilo, al faraón, a cada una de estas cosas. Y Dios les decía básicamente: vea, Egipto, esto que usted tiene por Dios no es nada. Y al mismo tiempo le decía a Israel: se dio cuenta que yo soy más poderoso que esto. Dios lo que estaba haciendo por medio de esto era así, juzgando a Egipto y a todos sus dioses, pero también mostrándole a Israel quién era Dios. Dios se estaba colocando como el Señor para ellos, de frente, ¿verdad? Cuando el Señor los saca, pensemos lo siguiente:
dice la escritura que eran más de 600,000 hombres, pero a lo que se refiere ahí era hombres, ahí iban familias también. Nos dice la historia y los entendidos en estas materias que era más de 1,000,000 de personas lo que iba ahí. Y pensémoslo por un momento, pongámonos nosotros en los zapatos de ellos. Ok, estás en Egipto, esto es como estar en Las Vegas. Si usted va a Las Vegas en algún momento, usted tiene de todo estando dentro de Las Vegas, pero si usted avanza 5 kilómetros y sale, es un desierto literal y se puede morir ahí. Era exactamente lo mismo. Bueno, pensemos 1,000,000 de personas que les digan, salgan de este circulito en el cual están a la nada y crean que Dios los va a sostener. Eso requería muchísima fe. Ahora, Dios había hecho cosas impresionantes y claramente el pueblo vio el poder de Dios ahí, y Dios, sabiendo también lo que eso implicaba, dice que Él puso una columna de fuego en la noche y una nube que los tapaba de día para que ellos vieran que el Señor estaba. Pero de la misma manera que nosotros hoy, aunque tenemos el Espíritu Santo y la palabra y sabemos que Dios está siempre con nosotros, tenemos pruebas de fe. Los israelitas tuvieron sus pruebas de fe y Dios estableció estas fiestas para ir marcando en ellos estas verdades trascendentes, recurrentes, en las cuales los hijos de Dios tenemos que estar. Dios les iba a mostrar que Él era el proveedor, que Él era el Shaddai, que Él era el Señor que sana, que Él era el Señor que liberta, que Él era el que provee. Dios los iba a educar, Dios iba a colocarse delante de ellos como el único y sabio Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, vimos un poco lo que es el significado, lo que fue el significado del Pesaj histórico, el Pesaj en los tiempos bíblicos. Vimos también cómo ese Israel histórico lo vivió, pero qué significa esto en Cristo, es decir, cuál es el significado de esa enseñanza para nosotros y cómo es importante que nosotros conozcamos esto. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que Cristo murió en un Pesaj, en una Pascua, exactamente. Como decíamos al inicio del mensaje, por 1500 años los israelitas celebraron esta Pascua como un ensayo, como una preparación para que cuando tuviesen al Mesías de frente a ellos, entonces lo pudieran reconocer. Cuando el Señor les habla en el libro de Juan y les dice que vendrán tiempos difíciles y que serán sitiados por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, lo que Él les estaba diciendo era, vean, ustedes están por celebrar esta fiesta, tienen al autor y consumador de esto enfrente de ustedes. Israel, hubo una gran parte que no lo pudo ver, pero hubo otros que sí. La primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia emergente de aquellos días, era una iglesia mayoritariamente judía, que comenzó a incorporar gentiles y gente de otras razas y la comunidad internacional, pero era primariamente una iglesia judía, un pueblo que comenzó a crecer y a creer, como el mismo Pablo, entendiendo las sombras de la ley, ahora a la luz de Cristo, y pudiendo entonces vivir estas cosas de la manera que lo tenían que vivir, ¿verdad? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como nos lo dijo Juan capítulo 1, versículo 36, lo dijo así: al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Y cuando vemos Isaías 53 nos damos cuenta, y no solamente Isaías, varios profetas, y como veíamos hace 15 días en Daniel, varios profetas del antiguo pacto pudieron discernir, Dios les mostró a ellos que Él iba a traer ese Mesías a la tierra. Y en lo personal, de las profecías que para mí son más impresionantes, están Isaías 53 y Daniel capítulo 9, cuando Él dice que la vida del Mesías sería quitada, mas no por sí. Ahí nos estamos dando cuenta cómo Cristo vivió este Pesaj en carne propia y cómo Él fue pues la propiciación de nuestros pecados, el Cordero de Dios. Pero no solamente Pesaj, porque hoy estamos viendo Pesaj, pero en 8 días vamos a ver lo que sigue, porque hoy en el tiempo bíblico, hoy es Pascua, pero de la mano con Pascua arranca la segunda fiesta, que es pues panes sin levadura, y cada una de ellas tiene un significado. Así como Cristo murió en Pesaj y arrancaba en ese momento panes sin levadura, había cosas que estaban dándose en ese momento también con Él. Esos 3 días de Cristo están perfectamente representados en la palabra y tienen una simbología que vamos a ver inmediatamente.
Hablamos de que hay eventos significativos, entonces, ¿de qué? Del ministerio de Cristo y que están correlacionados con las santas convocaciones. Puntualmente la crucifixión y la resurrección. En Pascua, pues los judíos tenían que preparar, dijimos, el 10 del mes, recuerdan, hace unos minutos, el 10 del mes de Nisan ellos tenían que comenzar a buscar ese cordero. Y durante 5 días ellos lo inspeccionaban. Los sacerdotes en esos días tenían que revisarlo, ver que fuese impecable, que fuese macho, que no tuviese falta y todas las diferentes instrucciones que se habían dado, ¿verdad? Pues Pascua se celebra el 14 de Nisan. Entonces, cuando vemos el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1, nos dice lo siguiente: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, llegó Jesús a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. El día siguiente, la multitud que venía a la fiesta escuchó que Jesús se aproximaba también. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: «Alabado sea Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel». Quiere decir que Jesús ingresó a Jerusalén como el Cordero de Dios en la misma fecha que los judíos estaban preparando los corderos en su salida de Egipto, días antes. ¿Qué era lo que estaba pasando? Básicamente Jesús estaba presentando días antes, igual que como ellos tenían que buscar ese cordero, bueno, aquí también, pues días antes Jesús estaba presentándose delante de Israel para que ellos viesen a este Mesías, ¿verdad? Pero no solamente eso, aquí se está cumpliendo, vemos, como decíamos, los arquetipos de la palabra en Cristo. Pero no solamente esta parte, ya Él se estaba presentando, había otras cosas que tenían que darse. Decíamos que el cordero tenía que ser observado por 5 días. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Cuando vemos el libro de Mateo y otros evangelios, por ejemplo, el capítulo 21, versículos 23 al 27, nos dice lo siguiente: como no le encontraron ninguna falta, lo llevaron a Pilato. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. ¿Qué era lo que estaba pasando? Decimos que Jesús se aparece 5 días antes, ¿verdad? Y pues básicamente no solamente Pilato lo interrogó, Jesús también fue interrogado por maestros de la ley. ¿Qué estaba pasando? Jesús estaba siendo puesto a prueba días antes, de la misma manera que los corderos en el pueblo de Israel, en la ley, tenían que ser pues puestos a prueba, ser examinados para ver que cumplieran con todas las cosas que tenían que tener, ¿verdad? Luego, los corderos eran ejecutados aproximadamente como a la hora tercera, dice la palabra. Jesús, cuando murió, nos dice Marcos capítulo 15, versículo 25, dice: era la hora tercera cuando lo crucificaron, ¿verdad? Exactamente la misma hora como cuando se estaban ejecutando los corderos a nivel natural en el Israel histórico, Cristo lo estaba cumpliendo. Otra de las cláusulas era que no se le podía quebrar huesos. Leímos en Levítico antes, en Éxodo, perdón. Aquí nos dice también en el versículo 33 de Marcos 15 lo siguiente: cuando llegaron a Jesús, ya aquí después de que él había muerto, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Vemos aquí cómo el maestro, de una manera impresionante, en su vida y en su ministerio, cumplió exactamente con las cosas que fueron anunciadas, ¿verdad? ¿Qué nos dice en el Nuevo Testamento con respecto a la obra de Cristo? Nos habla de Cristo como el Cordero. Vemos 1 de Pedro 1:18 y dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Entonces Pedro nos presenta a Cristo como el Cordero de Dios, y nótese las palabras que utiliza: Cristo, Cordero sin mancha, sangre preciosa,
cosas incorruptibles. Esto nos está apuntando claramente a lo que la fiesta ilustraba. Pero nos habla también de Cristo como nuestra Pascua. Primera de Corintios 5:7, aquí es Pablo. Dice, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Si uno lee esto así de entrada y le hablan de la levadura, pues claramente uno no va a entender si es una clase de cocina o es una lectura bíblica. Pero a la hora de comprender nosotros lo que estamos viendo acá y lo que vamos a ver en 8 días con respecto a la levadura y los panes sin levadura, pues claramente esto cobra todo el sentido. Porque lo que está haciendo la relación aquí es que la levadura pues básicamente es esa esencia de pecado que hace que las cosas leuden. Por eso dice que un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Y Cristo mismo utilizó este lenguaje cuando les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Tiene que ver con el pecado. Y cómo aquí Pablo les está usando esta misma terminología para decirle a ellos, celebremos la fiesta, impresionante, pero no con la vieja levadura, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, frutos del Espíritu Santo que solamente Él nos puede dar. Veamos algo interesante también. Bueno, Cristo muere, pero entonces el tema es que para los judíos ellos no podían dejar que un cuerpo estuviese guindado mucho tiempo porque para ellos eso era maldición. Entonces, en el libro de Juan nos dice algo muy interesante con respecto a esto. Juan capítulo 19 versículo 31 dice, como era la preparación de la Pascua y a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el día de reposo, Cristo murió un miércoles. Dice, ya que aquel día de reposo era de gran solemnidad, los judíos le rogaron a Pilato que le quebraran las piernas y se les quitaran de allí. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas al primero, lo mismo que al otro, que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces vemos cómo Cristo muere un miércoles, tenían que pasar, pero miércoles, y a las 6 de la tarde ya era el nuevo día, ¿verdad? Entonces, jueves, viernes, sábado, Cristo viene a resucitar en un día de reposo. Pero ese día de reposo, así como hay 7 convocaciones santas, hay días de reposo importantes. Ese día de reposo era uno de ellos, porque justamente es el que está en el medio de Pascua y de panes sin levadura. Entonces, cuando Cristo dice lo siguiente, aquí lo podemos entender en Mateo capítulo 5, versículo 17. Él dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. Escuche esto, no he venido para abolir la ley o los profetas, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué estaba diciéndoles el Señor aquí? Pues básicamente les estaba diciendo a ellos que Él vino a cumplir la palabra. Y también luego en Mateo 12:40 dice lo siguiente, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El Señor les estaba hablando que Él iba a morir en una Pascua y que Él iba a resucitar en un día de reposo. Entonces vemos aquí lo interesante. Si Jesús, nótese cómo fue puesto a prueba, si Jesús verdaderamente era el Cordero de Dios, entonces Él venía a cumplir la ley y como tal entonces tenía que morir en Pascua, es decir, un 14 de Nisan, tenía que ser enterrado en panes sin levadura, un 15, y así fue, lo bajaron rápido, y tenía que resucitar cerca del día de reposo, que es el inicio de la fiesta que sigue después de panes sin levadura, que es primeros frutos, es decir, como entre un 17 y un 18 de Nisan. Tal cual Jesús cumplió con lo que la ley había hablado. Y como Él dijo, yo no vine a abolirla, yo vine a cumplirla. ¿Qué se refiere con cumplirla? Darle el sentido exacto a la misma, ¿verdad? Esto, pues verdaderamente a lo personal y a nosotros como pueblo de Dios nos tiene que llevar a darle la gloria al Señor, porque vemos cómo el Señor había calendarizado esto, nos habla de un Dios de orden, nos habla de un Dios que tiene poder, nos muestra cómo el Señor pues verdaderamente tiene el control de todo, ¿verdad? Y Él ya había destinado que la vida de Cristo fuese de esta manera y cómo nosotros
podemos ver el cumplimiento de cada una de estas cosas en la vida de Él y hacia adelante también. Entonces aquí vemos el significado de Pascua en Cristo, pero pensemos ahora cuál es la aplicación personal de este mensaje. ¿Qué es lo que el Señor nos transmite a nosotros? ¿Verdad? Y aquí es donde viene la promesa de redención, que esto está en el antiguo pacto, pero esto tiene todo el eco y la resonancia para nosotros hoy. ¿Cuál es la promesa de redención que Dios habló allá? Fue la siguiente: por tanto, esto está en Éxodo, di a los hijos de Israel, y leamos esto juntos, o repítanlo: yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío y yo seré su Dios y sabrán que yo soy el Señor su Dios que los saqué de debajo de las cargas de los egipcios y los traeré a la tierra que juré darle a Abraham, a Isaac y a Jacob y la daré por heredad. Yo soy el Señor. Esta es la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel estando en Egipto. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que el Señor, pues verdaderamente Él viene a cumplir. Él cumplió esto en Israel y viene y lo hace en nosotros, pues hoy también, ¿verdad? Dios se propuso a liberarnos y Él envió a ese cordero. Israel, como decía hace unos minutos, básicamente era un pueblo oprimido, era un pueblo de esclavos. Dios los llevó de ser una tribu a una nación, de tinieblas a luz. Él proveyó un cordero y de la misma manera Cristo se muestra para nosotros como ese cordero hoy en día, el cordero que trae redención. Pero ¿qué más hay aquí? Hay algo importante y que esto es parte de la aplicación que quisiera que entendamos y en el nombre de Jesús así será, de lo que Dios hace a través de estas de las santas convocaciones, hermanos. Como decía antes, las santas convocaciones y los tiempos de Dios es algo que impacta al pueblo de Israel, a la iglesia y al mundo entero. Claramente el mundo no se percata, pero más adelante en otros estudios vamos a ver cómo hay eventos históricamente hablando que están totalmente relacionados con los tiempos bíblicos. Y nosotros tenemos que entenderlo porque de la mano de eso estamos nosotros también. Antes de pasar a un poco más con la aplicación, quiero que veamos algo y es las tretas del enemigo cuando el Señor va a sacar al pueblo de Egipto, porque lo mismo hace el adversario hoy. Cuando Moisés y Aarón se acercan al faraón para darle el comunicado, decirle que deje ir al pueblo, el faraón de entrada primero ni les presta atención. De hecho, le establece 4 concesiones. Y cada una de estas pues, era una negociación que él estaba haciendo con ellos para ver hasta dónde Moisés y Aarón y el pueblo de Israel estaban dispuestos a negociar. Y lo mismo hace el enemigo con nosotros hoy. Y en el nombre de Jesús, que el Señor abra nuestro entendimiento para ver esto, porque tal cual sucede espiritualmente hoy en día también. El enemigo establece tretas, concesiones para ver hasta dónde usted está dispuesto a ir en Dios y ver hasta dónde Él puede también sostenerlo usted en esclavitud. ¿Qué fue lo primero que pasó? La primera concesión la podemos ver en Éxodo capítulo 8, versículos 19 y luego del 25 al 28. Leo para ustedes. Éxodo capítulo 8, versículo 19 dice: entonces los hechiceros le dijeron al faraón: esto es obra del dedo de Dios. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso. Vemos ahora el versículo 25 al 28. Dice: entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan un sacrificio a su Dios aquí en el país. Pero Moisés respondió: no está bien que lo hagamos así. ¿Por qué ofreceríamos al Señor nuestro Dios lo que para los egipcios es algo repugnante? Y si a la vista de los egipcios ofreciéramos en sacrificio lo que para ellos es algo repugnante, ¿no crees que nos apedrearían? Debemos ir por el desierto camino de 3 días y allí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal y como Él nos diga. Entonces el faraón dijo: yo los dejaré ir al desierto para que ofrezcan allí sacrificios al Señor su Dios, con tal de que no vayan más lejos. Y oren por mí. Primero Faraón rehusó rotundamente a que el pueblo saliera de Egipto, ¿verdad? Y él lo que les dice es: bueno, vayan, sirvan a su Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta que muchas veces el enemigo hace lo mismo. Dios viene y nos liberta, pero por causa de que ignoramos las cosas que Dios nos ha dado, a veces hay personas atadas en la economía, en la salud y en un montón de cosas. Y el enemigo
está peleando, tiene un pulso para ver hasta dónde el pueblo de Dios sabe lo que Dios dijo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, para que entonces pueda también en oración reclamar esas cosas y poner al diablo en su lugar. ¿Cuál fue la segunda concesión? Éxodo capítulo 9, del 18 al 19 y luego el 25 al 28. Dice, pues mañana a estas horas, está hablando Moisés, haré que caiga sobre Egipto un granizo muy pesado, como nunca antes lo hubo, desde que Egipto se fundó hasta ahora. Así que manda a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre o animal que se halle en el campo y que no se aguarezca en casa y morirá. Y en todo Egipto ese granizo hirió todo lo que estaba en el campo, lo mismo a los hombres que a los animales. De igual manera, el granizo destrozó toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. El único lugar donde no hubo granizo fue la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, esta vez he pecado, el Señor es justo y mi pueblo y yo somos impíos. Oren al Señor para que cesen esos ensordecedores truenos y el granizo. No voy a seguir deteniéndolos, voy a dejarlos ir. Aquí Él les dice que salgan, pero que no se vayan muy lejos. Y tampoco esa era la voluntad del Señor. Vemos Éxodo capítulo 10 del versículo 8 al 11 y dice, el faraón volvió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, vayan y sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que van a ir? Moisés respondió, tenemos que ir con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, y con nuestras ovejas y nuestras vacas. Se trata de nuestra fiesta solemne para el Señor. Pero el faraón les dijo, y claro, también el Señor va a ir con ustedes. ¿Cómo creen que voy a dejarlos ir a ustedes y a sus niños? Tengan cuidado que les puede ir muy mal. Pues no será así. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan al Señor, ya que eso es lo que pidieron. ¿Qué nos deja ver esto acá? El enemigo quería dejarse, pues claramente una parte del pueblo, quería dejarse a los niños, que se fueran solamente los varones. Pero la voluntad de Dios es ver familias completas. Y no era eso la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál fue la cuarta concesión? Éxodo capítulo 10 del 24 al 27. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo, vayan a servir al Señor y lleven con ustedes a sus niños, con tal de que dejen aquí a sus ovejas y sus vacas. Pero Moisés respondió, pues hasta tú vas a darnos los animales que debemos ofrecer al Señor nuestro Dios como sacrificio y holocausto. También nuestros ganados irán con nosotros, no se quedará aquí ni una pezuña, pues tenemos que tomar de nuestros animales para servir al Señor nuestro Dios. Y no sabremos cómo debemos servirle hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no quiso dejarlos ir. ¿Cuál fue la negociación del enemigo en ese momento? Que vayan, sírvanle al Señor. Vayan con sus familias, pero déjenme sus economías aquí, en otras palabras. ¿Y qué podemos notar en esto que estamos viendo acá? Cómo el adversario, así de ladrón que es y de sucio que es, con el pueblo muchas veces viene para ver hasta dónde conocemos nuestros derechos, lo que el Señor nos ha dado, y ver de qué manera pues oprime a la iglesia y que no vayan a tomar lo que el Señor les ha dicho que tienen que tomar. Por eso el conocer lo que Dios nos ha dado nos ayuda a nosotros a verdaderamente en fe conocer lo que implica la redención de Dios. Dios redime tu alma, amén, aleluya, pero con la redención del alma y en adelante viene algo que es la santificación, que es el poder de Dios más adelante en ese Pentecostés, y esto a nosotros nos capacita para poder entonces orar y conocer lo que el Señor pagó, porque ya Él pagó por nosotros. Y por nuestras familias también, y por lo que el Señor ha prometido que nosotros tenemos que alcanzar en el Señor. De pronto a la hora de comentar estas cosas vamos identificando cómo hay aspectos de nuestra vida que de pronto han estado atados, cómo hay cosas que a veces queremos alcanzar en el Señor, pero que de una u otra manera el enemigo se mueve para fraguar planes, para detener cosas que el Señor ha dado. Pero así también el Señor nos permite conocer la verdad, traer esa libertad a nosotros y que podamos entonces orar y reclamar lo que hay allá afuera, lo que hay para nosotros, lo que el Señor ha pedido, lo que el Señor ha dicho que es del pueblo, que podamos con el entendimiento de lo que Cristo ha hecho, reclamarlo delante del Señor en oración y poner al enemigo en su lugar. Entonces, ¿cuál es el plan de acción con esto? ¿Qué es lo que nos muestra
Esta fiesta de Pesaj, bueno, número uno, reconocer al Mesías, reconocer lo que el Señor ha hecho, celebrar lo que el Señor ha hecho, glorificar su nombre, pedirle que sus tiempos se establezcan en nosotros. ¿Sabe? Dios es un Dios que trabaja de una manera ordenada. Dios trabaja en sus tiempos. Tenemos que romper relaciones con el enemigo. Esto que estábamos mencionando, cómo Satanás establece concesiones, ver de qué manera, hasta dónde nosotros hemos permitido que Satanás tal vez tenga retenidas cosas de nuestra familia, de nuestras economías, de nosotros mismos, cosas que están ahí atadas, y que podamos orar con la comprensión de lo que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pero que también nos da la autoridad para poder orar como tenemos que orar. Pascua entonces es el punto de partida, pero de aquí en adelante hay algo, y aquí es donde entro con cosas que quiero que estemos orando y que le pidamos al Señor. Cuando el Señor nos indica que hablemos de este tema y que prediquemos de este tema, Él básicamente lo hace, nos habla a través de unos sueños para introducirnos en esto. Y algo que nos ha tenido pensando y que hemos estado orando ya hace varias semanas, como yo sé que ustedes lo han estado haciendo, es con el tema del coronavirus, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, esto está pasando en un tiempo en el cual en el mundo, en las sociedades más, vamos a llamarle, importantes, como lo era Egipto en aquel momento, estaban siendo sacudidas por plagas. Pero el pueblo del Señor estaba en un gosén, en un refugio. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que tener presente hoy. Quiere decir que en medio de tiempos en los cuales había gente que estaba muriendo por plagas, se estaban ejecutando cosas a nivel mundial, ¿verdad? En las potencias, al mismo tiempo Dios estaba haciendo esto para que el pueblo de Dios fuese libre. Y mientras Dios, como decíamos antes, estaba ejecutando estos juicios sobre las naciones, demostrándole a Egipto que sus ídolos completamente se caen y no tienen verdaderamente un valor y un sentido en sí. Asimismo, por medio de cosas que están pasando hoy, la sociedad se está dando cuenta de que hay cosas que no tienen valor en sí mismas y que solamente hay un único Salvador, y que el único refugio verdadero para nosotros pues es el Mesías. Y quiero comentarles que el Señor hace como 3 días me dio un sueño, y hace como 15 días otro, y que nos habla de la esencia del tiempo. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, ¿verdad? Tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y también nos enseña el capítulo 23 de Levítico que hay una santidad de tiempo. Es decir, que Dios estableció tiempos, y cuando hablamos de santidad de tiempo, quiere decir que son tiempos señalados por Dios para hacer cosas con su pueblo. ¿A qué voy con esto? En este sueño que tuve hace 3 días, Dios me mostraba como ver un foco, o sea, ¿verdad? Algo circular. Yo veía al frente mío como un foco que estaba iluminando lugares oscuros, y yo veía que el Señor estaba escudriñando las vidas de personas. Yo veía que ese foco pasaba y revisaba todo, revisaba celulares, revisaba gavetas, revisaba closets, y hacía esto. Esto fue hace 3 días. ¿Qué es lo que ocurre después de Pesaj? Es decir, hoy justamente estamos en un tiempo de Pascua, de Pesaj, pero de la mano con el arranque de Pesaj sigue panes sin levadura, que lo vamos a ver en 8 días. ¿Cuál es el significado de la fiesta de panes sin levadura? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Pues tenían que sacar todo rastro de levadura de sus casas. El pan que ellos comían era como ver una galleta soda, era una galleta sin pan, agujereada, porque lo que eso comunicaba era que el Mesías iba a ser molido, como lo fue, ¿verdad? Y ese acto de sacar la levadura, pues básicamente lo que ilustra es, como leíamos antes, que decía Pablo, celebremos no con la levadura del pecado, sino la fiesta de panes sin levadura, cómo Dios viene a escudriñar nuestra vida y Él quiere que saquemos la levadura del pecado de nosotros. Entonces, Dios trae este mensaje a través de ese sueño, donde Él nos está diciendo que tenemos que buscar su rostro, pidiéndole que Él nos escudriñe, que mire si hay en nosotros camino de perversidad, porque es un tiempo propicio en el cual pues Dios nos va a mostrar cosas de nuestra vida en las cuales tal vez estamos atados a diferentes niveles y aspectos.
a nivel de salud, a nivel de economías, a nivel de matrimonios, de pecado, diferentes cosas, para que esta Pascua del Señor, lo que Él pagó por nosotros, podamos con este entendimiento acercarnos al Señor y pedirle entonces que Él nos revele qué es lo que hay, que Él traiga esa libertad, que Él traiga esa redención. Yo no sé en qué áreas en su vida usted necesita la redención del Señor. Cada uno de nosotros estamos en proceso. Hay áreas en las cuales necesitamos que el Señor intervenga. Este es un tiempo oportuno para que le pidamos al Señor que Él escudriñe y que mire dónde hay levadura en nosotros, que la saque, para que entonces, no ignorando las maquinaciones del enemigo y no ignorando estas cosas, podamos ser libres de lo que el Señor quiere. Esto fue hace 3 días, pero hace como 15 días, estando nosotros orando por este asunto del coronavirus, el otro sueño que tuve fue que yo veía que estaba como en un resort, un hotel súper lujoso, pero como nunca he visto uno, estaba como en un enclave cerca del mar. Y yo podía ver desde el resort que había una gran montaña, pero gigante, pero era una montaña impresionante. Y detrás de esa montaña sabía que había un lugar, vamos a llamarle remoto, pero un lugar también peligroso. Yo veía que a través de esa montaña venían buses bajando, y esos buses tenían que recorrer la montaña, hacían muchos zigzag para poder recorrerla y bajar. En un momento yo me vi como dentro de uno de esos buses y pude ver la altura tan impresionante como ellos venían, ¿verdad? Y el Señor me habló con respecto a este sueño y me dijo que este tiempo de crisis y de situaciones que se están dando en el mundo es para que mucha gente alcance salvación. Porque hay gente que es así que se convierte, ¿verdad? Como dice la palabra, cuando hay juicios sobre la tierra, sus moradores aprenden justicia. Todo esto que está pasando es un tiempo, como nos dice la Escritura, y cuando vean pestes, rumores de guerra, etc., es tiempo de que demos testimonio. Es un tiempo en el cual nosotros, como hijos de Dios, no tenemos razón para temer. Está bien, tenemos que tomar todas las medidas del caso con respecto a lo que estamos viendo, pero no tenemos que estar presa del temor. Tenemos que estar atentos a lo que Dios está haciendo. Tenemos que estar declarando y orando que Él es el Redentor, confesándolo a Él como nuestro Salvador, que Él es nuestro gosén, que Él es nuestro refugio, que Él es que su sangre es la que está sobre nuestras vidas, sobre nuestras puertas, que Él es el que nos protege, que no hay plaga que llegará a nosotros. Y ahí es donde podemos entender de qué se trata eso. Y pedirle por esas almas que el Señor quiere tocar, que el Señor va a traer todas esos buses que yo veía con gente que venían de esa montaña. Ese resort lo que representa es el reino de Dios, y esa montaña son personas que vienen, que el Señor nos va a permitir alcanzar, nos va a permitir tocar, y tenemos que estar orando por ellos, por esos campos que ya están listos, para que entonces estas personas alcancen salvación también. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aquí ya termina el mensaje y con esto concluyo. Estamos viendo que nada ocurre por casualidad, que nuestro Dios tiene los tiempos en sus manos, y que estas cosas que se están dando en el mundo obedecen a un plan maestro del Señor con su iglesia. Y tal cual lo hemos estado predicando recientemente en el libro de Daniel. Bueno, pues la semana 70 de Daniel tiene que ver con las últimas 3 fiestas, esa última triada, cuando el Señor dice que sonará su trompeta y Él vendrá y establecerá su reinado aquí, será el Emanuel del Señor, y estaremos en los tabernáculos celebrándolo con Él. Así que el día de hoy vamos a cerrar con una oración. Como lo mencioné el domingo, lo que queríamos hoy es básicamente enseñar sobre este tema y dar visibilidad, porque mañana en la oración de la noche del culto virtual vamos a orar sobre lo que se vio hoy, y vamos a orar por la esencia del tiempo, y vamos a orar para que el Señor haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Hoy vamos a orar de una manera general a partir de lo que hemos visto, y quisiera pedirles que todo esto que se ha hablado hoy, usted le pide al Espíritu Santo que traiga claridad, que le enseñe, que le muestre cómo esto cobra sentido en su vida, porque sé que lo va a hacer, y nos va a enseñar cosas que no conocíamos, cosas que habíamos visto pero no habíamos podido ponerle nombre, que no habíamos identificado, y que a partir de hoy sí lo vamos a hacer. Amén. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche. Queremos agradecerte, Señor, por este
tiempo. Dios de los cielos, Dios, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Padre de la gloria, tú, Señor, que vives, que reinas, tú que eres el Dios de los tiempos, tú que conoces, Señor, cómo está todo constituido, tú que fuiste, Señor, el que estableciste ese sol y esa luna para marcar las estaciones, tú, Señor, que fuiste el que sacaste a ese pueblo con mano poderosa de esa tierra, un pueblo que ni siquiera tenía un ejército, un pueblo que no tenía identidad, un pueblo de esclavos, un pueblo, Señor, que no podían distinguir la izquierda de su derecha. Tú, Señor, dice tu palabra que te hiciste gran nombre, un renombre, sacando a Israel de Egipto. Y lo que estabas haciendo por medio de eso, Señor, era hablándonos a nosotros hoy, que así como tú le dijiste a Moisés que he visto a mi pueblo y cómo los egipcios lo oprimen, así mismo, Señor, tú nos viste a nosotros muertos en delitos y pecados. Tú nos viste a nosotros un día en una condición de esclavos de iniquidad, de esclavos de pecado. Pero tú, Señor, enviaste al Cordero, enviaste al hombre perfecto, enviaste a aquel en el cual no hay mancha, no hay tacha. Enviaste a ese Cordero tuyo, Señor, para que atravesase esta tierra como un cordero humilde, como un cordero sin mancha. Pero viene, Señor, para esta tierra ahora como un león, para rugir, Señor, y para llamar y recoger a tus hijos de los 4 puntos cardinales. Señor, hoy venimos delante tuyo diciéndote, Padre, establece tus tiempos en nuestra vida, establece tu pesaje en nuestra vida, así como tú, Señor, pasaste por alto al pueblo de Israel estando en Egipto y la muerte no los tocó y las plagas no hicieron mella en ellos. Hoy nosotros oramos declarando, Señor, y confesando que la sangre del Cordero está sobre nosotros, que tú eres, Señor, nuestra Pesaj, que tú eres, Señor, nuestra Pascua, que tú eres, Señor, el que pasa por alto esas plagas y que a nosotros no llegan, que tú eres el Salvador, que tú eres el Redentor, pero que también, Señor, tú nos llevas a celebrar esta fiesta, Señor, de panes sin levadura, santificándonos por medio de la operación del Espíritu Santo, entendiendo, Señor, el alcance de lo que tú estás haciendo, más no solamente a nivel personal, sino a nivel, Señor, mundial, lo que tú estás haciendo con el mundo, lo que tú estás haciendo, Señor, aún, Padre, con el enemigo, con Israel, lo que tú, Señor, te estás preparando para hacer en esta tierra, Señor. Hoy oramos y te pedimos, Dios de los cielos, que tú abras los ojos de tu iglesia, que tú prepares a tu pueblo, que tú levantes un pueblo entendido para que podamos, Señor, establecer lo que tú quieres en esta tierra y que brillen, Señor, tus hijos aquí, Señor, que brillen, como dice el libro de Daniel, que resplandezcan, Señor, los entendidos en esta tierra para hacer, Señor, lo que tú has mandado hacer. Hoy te pedimos, Señor, por cada familia que está aquí presente. Hoy oramos, Señor, por cada uno de los que se ha conectado y los que no se han conectado, Señor. Padre, hoy declaramos que tu sangre cubre cada familia, que tu sangre, Señor, ha sido derramada, Señor, por cada familia que está aquí, porque aquí hay gente, Señor, que te ha confesado como Salvador, Señor, y tú mandabas a los líderes de familia a colocar esa sangre, Señor, en los marcos de las puertas. Asimismo, hoy, cada uno de los que están representando sus familias, Señor, hoy oramos que la sangre del Cordero, Señor, nuestra Pascua, hoy, Señor, es sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre Costa Rica, Señor. Como hemos estado orando sobre Costa Rica, que tú cubras Costa Rica, Señor, y que toda declaración de muerte que se dijo, toda proclama de muerte que se ha dado sobre este país, aún a nivel económico, Señor, no nos alcanza, no nos tocan. En nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, porque tú guardaste las economías de los israelitas estando en Egipto y sacándolos de Egipto también. Y cuando el enemigo quiso levantarse, Señor, para establecer sus concesiones y quedarse con la economía de los israelitas, tú levantaste un hombre entendido, hombres entendidos que escuchaban tu voz para que supieran lo que tenían que decir. Hoy pedimos, Señor, para que tú levantes una iglesia entendida, que sepa orar lo que tiene que orar, que no negocie con el enemigo cosas que no tienen que negociarse. Hoy te pedimos, Señor, que tú pongas tu buen espíritu, Dios mío, sobre tu iglesia y que prepares, Señor, que prepares a un pueblo bien dispuesto.
para hacer, Señor, lo que tú quieres que se haga. Hoy te adoramos, Señor, alabamos tu nombre, Padre, glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres el único que merece alabanza. Tú eres, Señor, el santo, el verdadero, el gran yo soy. Yahweh es tu nombre, Señor. Hoy te adoramos, hoy te alabamos, Señor, te bendecimos, te pedimos, Señor, por la iglesia, Señor, por cada cosa que tu pueblo necesita, por aquellas áreas en las cuales han estado, Señor, siendo atacados. Te pedimos, Señor, que tú traigas sanidad a todo el que esté enfermo y afligido. Trae sanidad, Señor. Padre, oramos por las economías, para que tú protejas las economías de tu pueblo. Haz milagros, Dios, haz milagros. Tú hiciste milagros para tu pueblo, Señor, sacándolos de ese lugar. Hoy te pedimos que hagas milagros también a favor de tu iglesia y que tú demuestres, Señor, que la historia del mundo no es nuestra historia, porque tú eres el que escribe nuestra historia, Señor. Tú eres el que protege a tu iglesia y nuestra historia no será, Señor, la misma que la de este mundo. Así lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Cubre a tu iglesia, Señor. Cubre a tu iglesia y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, comience a trabajar a lo interno de cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, mostrándole, Señor, que tú eres su Pascua, que tú eres su Pesach, Señor, que tú eres su redención, que tú eres, Señor, el que nos santifica y el que nos prepara, Señor, para atravesar cualquier desierto que haya que atravesar en miras, Señor, de las promesas que tú has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gloria sea a ti, Señor. Te damos toda la gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.